Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy procederé a exponer sobre la normativa APA para el curso de Integrador 1, Escuela Industrial, dictado por el profesor Luis Guapaya Frías. Los integrantes del presente trabajo son Diana Artieda Rojas, José María Huamancalle, Mónica Hija Rumaldo, Robert Pando Delgado, Tracy Correa Quispe. Empezaremos hablando sobre las normas APA, sobre referencias bibliográficas. Las normas APA, o por sus siglas en inglés, normas de la American Psychological Association. Las normas APA se remontan ya desde el año 1929. Debemos entender a las normas APA como un conjunto de reglas y guías que se utilizan para la presentación de ensayos, tesis, presentaciones finales, monografías, etc. Su objetivo, por lo general, es la consistencia y claridad en las citas y referencias bibliográficas. De manera resumida, podemos indicar algunas indicaciones que nos pide la normativa APA para nuestros documentos. En lenguaje y estilo nos pide un lenguaje formal y en tipografía se nos señala un determinado tipo de fuente o justificación, etc. La normativa APA tiene diferentes tipos de señalización dependiendo a lo que nosotros queremos referenciar, en lo que podría ser figuras y tablas o citas. Las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos en el orden como se va mencionando en el texto, es decir, tabla 1, figura 1, los cuales más adelante también vamos a explicar más detalladamente. Las citas emplean un sistema de citación de autor-fecha. Igualmente también serán expuestas de manera más detallada más adelante en la presentación. Comenzaremos hablando sobre lo que la normativa APA dice de la referencia bibliográfica. Debemos entender la referencia bibliográfica como aquella lista de textos o fuentes desde donde se ha escrito el documento o ensayo. Por lo general se encuentran en la parte final. La normativa APA nos pide tener ciertas consideraciones a realizarla, como la sangría francesa o el doble espacio, entre otros. Esta normativa tiene un modelo a seguir para determinados tipos de referencias bibliográficas y citas. Para referencias de un libro con un solo autor, se debe escribir el nombre del autor de manera abreviada, como señala en la diapositiva, poner el año en que se escribió el libro, dentro de paréntesis, seguido del título del libro, ciudad de edición y editor. También se puede dar el caso en que sean 2 autores a 7 autores. Se deben también citar los mismos 2 autores, seguido de la misma tipografía que ya se manejó para un autor. Seguimos con las referencias de un libro con diferentes casos, como puede ser de 8 autores a más. Se sigue señalando todos los autores, seguidos del año, título del libro, ciudad de edición, editor. También se puede dar el caso que sea un autor corporativo o institucional. Se pone el nombre de la entidad o institución, claro, el nombre completo, seguido del año, título del libro, ciudad de edición, editor. También podría darse el caso en el que un libro no cuente con el autor, pero sí con el editor o coordinador del libro. Se escriben los nombres de los editores, el año, título del libro, ciudad de edición, editor. Pero también puede existir el caso en el que no exista el autor ni tampoco el editor. En este caso se ingresa directamente el título del libro, año, ciudad de edición, editor. Continuamos con referencias de un libro, pero en este caso solamente se toma capítulos de un libro. De esta manera solamente se citaría a los autores, el año, el título del capítulo, los editores, seguido del título del libro, poniendo la página desde donde empieza el capítulo hasta donde termina, ciudad de edición, editor. Ahora, si fuera un libro electrónico, se pone el nombre del autor, seguido del año, título del libro y recuperado desde donde, es decir, la URL de donde está el libro. También se puede hacer referencia de una revista científica en las cuales existen diferentes tipos, como puede ser una revista física o una revista electrónica, para los cuales tiene su determinado tipo de referencia. También se tiene para una referencia de un periódico, de la misma manera que el caso anterior, existe una determinada referencia para un periódico físico y para un periódico electrónico. Referencia de tesis, de la misma manera, para una tesis física y una tesis electrónica. La normativa APA no solamente contempla documentos como los pueden ser escritos, sino también se tiene otros tipos de referencias, como lo podría ser para ponencias o conferencias, o también de referencias de páginas web, referencia de videos. La normativa también nos indica un tipo de referencia en tablas e imágenes. Cada vez que nosotros ingresemos una tabla en nuestro documento, tenemos que tener en cuenta el número de la tabla, nombre de la tabla y contenido y nota de la tabla. Esto debe ser ingresado en la parte inferior de la tabla.
Del mismo modo con las imágenes, se debe ver primero la imagen y en la parte inferior la nota de la figura, empezando con el número de la figura, es decir, figura 1, seguido de una breve descripción de la misma. Continuaré la exposición hablando sobre lo que la normativa APA nos indica de la cita bibliográfica. Debemos recordar que la cita bibliográfica es un reconocimiento de una idea, pensamientos o afirmaciones de un determinado autor que nosotros estaremos citando dentro de nuestro ensayo o documento. Existen dos tipos de citas, las textuales y las que son parafraseadas. Empezaremos con las textuales. Para citas cortas o hasta 40 palabras, se tiene una determinada forma de citar al autor. Para citas largas o de más de 40 palabras, de la misma manera. También existen, como les indiqué, las citas de parafraseo. Las citas de parafraseo son las que utilizan las ideas de un autor, pero expresas en el texto con palabras del propio escritor. Básicamente se retiene la idea del autor, pero escrito con nuestras propias palabras. Estas citas pueden estar basadas en el autor, como se vio en la diapositiva anterior, o en el texto que haya escrito el autor. Pasaremos ahora a hablar sobre lo que la normativa APA habla referente a la relación entre objetivos planteados y los resultados obtenidos. Los objetivos y resultados en una investigación. Para ello primero tenemos que conceptualizar qué son los objetivos y los resultados. Los objetivos se puede tener el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es el que responde al tema de investigación. Los objetivos específicos son los resultados parciales para lograr el objetivo general. Los resultados se expresan de acuerdo a los objetivos planteados, es decir, son la respuesta a los mismos objetivos que se plantearon desde un inicio. ¿Qué relación guardan los objetivos planteados y los resultados obtenidos? Los objetivos planteados deben ser precisos para poder realizar una correcta estructuración del texto. Estos van a ser basados en preguntas para la investigación del problema de caso. Por otro lado, los resultados obtenidos van a ser las soluciones a estas interrogantes. Estas soluciones vamos a obtenerlas mediante la investigación y análisis de la información del caso. Continuaremos la exposición viendo qué nos indica la normativa APA referente a las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones, citando a Sabino en su obra de 1994, página 20, son una sección o capítulo final de reducidas dimensiones donde el autor trata de sintetizar todo lo hasta allí expuesto de modo tal que resulten destacados los aspectos más importantes del desarrollo anterior. Es decir, de manera resumida, el autor indica lo que antes ya ha demostrado mediante la investigación dentro del caso. También se indica que existen tipos de conclusión, como lo puede ser la conclusión síntesis, en el cual se presenta un breve resumen de las principales ideas del escrito, conclusión con breves afirmaciones. También existe la conclusión cita, que tal como lo dice su nombre, la conclusión viene a ser una cita como tal, o también la conclusión analogía. Las recomendaciones, estas son de una naturaleza bastante diferente a lo ya expuesto hasta ahora, ya que son subjetivas, es decir, se muestran las metas o valores que posee el mismo autor. Se trata de extraer líneas prácticas de conductas en las que se señala algún tipo de mejora sobre el tema expuesto. Análisis de sensibilidad respecto a la normativa APA ya expuesto. Luego de lo ya expuesto, nos podemos dar cuenta que la normativa APA sirve como una guía para poder realizar correctamente referencias bibliográficas, citas textuales, conclusiones y recomendaciones, o incluso objetivos planteados y los resultados obtenidos. Ante esta premisa debemos tener en cuenta cuál es la importancia de la normativa APA. Su importancia recae más que nada en la globalización que tiene la normativa APA. Es reconocida a nivel internacional. De esta manera se garantiza que los documentos que presentemos estén ordenados cuidadosamente y claros según un estándar, como ya se indicó, aprobados a nivel internacional. La precaución rigurosa por integrar las fuentes en el documento asegura una validez en el documento que vamos a crear. Las siguientes referencias bibliográficas son las que se utilizaron para realizar esta presentación. Primera diapositiva de referencias bibliográficas. Segunda diapositiva de referencias bibliográficas.